y también decir que para nosotros constituye todo un homenaje y todo un honor encontrarnos aquí en Fuerteventura, isla que hemos recorrido, que hemos visitado en varias ocasiones, y de hecho hemos estado en algunas apañadas, y precisamente mañana vamos a reunirnos con uno de los comisionados de las apañadas, con Vicente Hernández Santana, que vive por encima de Ajuy, que van para mañana. Digo nosotros porque yo no he venido solo, yo he venido con un gran amigo que me ha acompañado en un montón de ocasiones, en mis correrías por la Isla del Hierro, haciendo nuestra tesis doctoral, una tesis que constituida por 8 tomos, en la parte escrita son 1500 páginas, y el título de la tesis es Estudio en lo histórico del pastoreo en la Isla del Hierro. Y es un trabajo basado en la oralidad cultural, porque sobre los cabreros y ovejeros del Hierro, lo mismo que sobre tantos apartados de la cultura tradicional canaria, las fuentes escritas escasean. No hay fuentes escritas para recuperar todo ese importante bagaje cultural. Y también aquella famosa frase de Omar Blanc, señor perteneciente a la Escuela de los Anales Francesa, que la historia se hace con fuentes escritas cuando las hay, pero debe hacerse sin fuentes escritas cuando no las hay. Los trabajos que nosotros hemos realizado a lo largo de un montón de años están basados en la oralidad cultural, en la fuerza de la palabra, ¿no? En la tradición oral. Y el señor que me ha acompañado está ahí. Venga para acá usted. Hemos caminado juntos por un montón de territorio, pasa que el chico es tímido. Yo iba a pedirle que ir a la conferencia en vez de mí, ¿no? Pero creo que se va a negar, ¿no? Se llama Domingo Méndez González. Y muchos días dormimos en la Escuela de los Pastores, allá en la dehesa comunal, ¿no? En la Isla del Hierro, y muchos hemos caminado. Y nos conocemos desde hace un montón de años. Él y yo y él, somos miembros del grupo folclórico de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, que se fundó en el año 1981. Estamos cumpliendo 41 años. Y también los dos somos componentes del Aula Cultural de Etnografía de la Universidad de La Laguna, que se fundó en el año 1995. Con respecto al grupo folclórico de la Facultad de Educación, recordar una serie de cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que es uno de los grupos folclóricos que más actúan en Canarias, ¿no? El grupo folclórico de la Facultad de Educación. Y concretamente ahora en el mes de octubre vamos a tener 3 actuaciones, una en el pueblo de Los Hilos y 2 actuaciones en Bonavista del Norte. Y luego me parece que somos el único grupo folclórico de Canarias que imparte cursos. Hace unos pocos meses estuvimos en Agüime en un evento cultural organizado, promovido por una asociación que se llama Fundación Tamaimo, con gente muy valiosa, muy crítica, muy sincera, y allí en Agüime impartimos 3 cursos. Vinimos 20 componentes del grupo, nos repartimos el trabajo, unos cuantos dieron el curso de toques de bucio en Canarias, otros cuantos el curso de cantos de trabajo en Canarias, y otro grupito dio un curso sobre el folclore de tambor de la isla de Tenerife. Eso con respecto a nuestro grupo. Y decir que somos un grupo folclórico tradicional. Un grupo folclórico tradicional. ¿Y qué significa grupo folclórico tradicional? Que somos totalmente respetuosos con la tradición. ¿Y por qué somos totalmente respetuosos con la tradición? Porque la tradición es lo más grande, es lo más importante que puede tener un pueblo. Cuando hablamos de la tradición estamos refiriéndonos al legado cultural que hemos recogido de nuestros padres y de nuestros abuelos.
y pensamos que todos los pueblos y todos los individuos están obligados a luchar por ello. Yo tengo aquí unas cuantas notas que voy a comentarles a continuación y que voy a mirarlas porque las neuronas del cerebro a veces se despistan y se despista una, ¿no? Y entonces es bueno no despistarnos, Jesús, no despistarnos, ¿no? Yo a mis alumnos en clase y también a la gente de nuestro grupo, del grupo folclórico, enseñamos todos los viernes en la Universidad de La Laguna, y eso se lo he dicho a varias personas, y si algún día van para Tenerife, van un día de viernes y están medio aburridos, van por allí y se aproximarán al trabajo que ha hecho el grupo, ¿no? Ayer mismo ensayamos y estamos preparando los eventos que nos conciernen ahora, ¿no? Le he dicho a toda esa gente lo siguiente, ¿no? Si el que no pregunta no aprende. Si para aprender hay que preguntar y hay que hablar con la gente mayor, ¿no? Para aprender las cosas. Y también comentarles que estuve 44 años dando clases en la Universidad de La Laguna. Desde el año 1972 hasta el año 2016. 44 años. Yo los primeros días a mis alumnos les planteaba una serie de cosas. Por ejemplo, ¿qué es la canariedad? A veces divagamos, ¿no? Nos podemos decir tonterías sobre la canariedad, ¿no? Y sofisticamos, ¿no? ¿Qué es la canariedad? ¿Qué diferencia hay entre cultura elitista, cultura tradicional, cultura popular y cultura elitista? ¿Y qué diferencia hay entre folclore y folclore musical? La respuesta, en un 99% de los casos, fue el silencio. Y fue el silencio porque el mal principal de nuestro pueblo es el desconocimiento. Desconocemos nuestra propia realidad, ¿no? O mejor, la historia, a nosotros los canarios, a los canarios y canarias, nos ha condenado a ser ignorantes de nuestra propia realidad. Desconocemos nuestra propia realidad. Y también gran parte del pueblo canario desconoce su historia, su geografía, su naturaleza y su cultura tradicional. Y lo que está claro, ¿no? Lo que no se conoce es difícil amarlo y defenderlo. Con respecto a la diferencia entre folclore y folclore musical, porque esta charla está relacionada con esas cuestiones, si soltamos la bola y le preguntamos a los presentes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre folclore y folclore musical? ¿Hay alguno de los presentes que sepa comentar alguna cosa sobre eso? Porque también las charlas es conveniente hacerlas distendidas, ¿no? Y que todo el mundo colabore. ¿Qué diferencia habría entre folclore y folclore musical? Porque leemos el periódico, escuchamos la televisión, los medios y tal, y esos términos, esos conceptos se repiten con mucha frecuencia. Y a veces hablamos de memoria y no somos capaces de profundizar. ¿Qué diferencia habría entre folclore y folclore musical? Yo le pregunto a los presentes y a las presentes. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa sobre eso? La diferencia entre folclore y folclore musical. ¿Quieren que se los explique yo? Sí, bueno, folclore es una palabra de origen anglosajón y folclore significa saber del pueblo, lo que sabe el pueblo. ¿Por qué surgió la ciencia del folclore? Porque en Inglaterra, en tiempos de la Revolución Industrial, siglo XIX, mucha gente se trasladó del campo a las ciudades a vivir como cochinitos, en malas condiciones, en pisitos de mala muerte y cobrando sueldos miserables, como siempre ha ocurrido. Entonces, un grupo de estudiosos entendieron que si eso seguía acrecentándose, entonces se iban a olvidar muchas tradiciones campesinas, muchas tradiciones antiguas. Y eso determinó que surgiera la ciencia del folclore. Pero el saber del pueblo es inmenso, ¿no? El saber del pueblo, lo que sabe del pueblo es muchísimo. ¿Qué ocurrió después? Que un grupo de estudiosos, interesados sobre todo en el tema de la música, crearon una nueva ciencia,
el folclore musical. ¿Y qué es el folclore musical? Es la ciencia que estudia los cantos, los bailes y la música de los pueblos. El folclore musical, hay que decirlo también, es uno de los apartados más importantes de la cultura tradicional. Uno de los apartados más vivos y más vitalistas, ¿no? El folclore musical. Vuelvo a repetirlo, es la ciencia que estudia los cantos, los bailes y la música de los pueblos. Lo que está claro es que el folclore musical es parte de la historia de un pueblo, es parte de la misma. Y también el folclore musical es consecuencia de su devenir histórico, de lo que ha sido la historia del pueblo. Cuando nuestros abuelos se llevaron a Cuba, llevaron allí un montón de tradiciones, costumbres, etcétera, etcétera, géneros folclóricos, etcétera. Y cuando nuestros abuelos regresaron de Cuba a las islas, pues también trajeron un montón de tradiciones. Entonces el folclore es también consecuencia de su devenir histórico. El folclore tiene dos formas de expresión, dos maneras de expresión: la parranda y el grupo folclórico. Esas son las formas de expresión más reconocidas del folclore musical. Hay parrandas y grupos folclóricos tradicionales, y hay parrandas y grupos folclóricos recreativos. Los tradicionales son los que respetan la tradición y hacen las cosas como han aprendido, escuchando a las personas mayores. Los grupos folclóricos recreativos y las parrandas recreativas se recrean con la tradición. Y en relación a lo que nosotros vamos a decir, a las anotaciones sobre el folclore musical canario, ahí aparecen algunas de ellas. Aparecen, creo que son 7 anotaciones sobre el folclore musical de las Islas Canarias. Dice la primera anotación, fíjense bien, ¿no? El folclore musical canario es uno de los más ricos del mundo. Se conocen más de 100 géneros. Y algunos de ellos, como es el caso del tango, la isa, la malagueña, presentan variantes. Eso significa que en Canarias hay más de 100 géneros folclóricos. Pero si añadimos los temas del folclore infantil, que también es de una riqueza apabullante, y también las variantes, eso significa que en las islas encontramos más de 300 géneros folclóricos. El tango tiene variantes: el tango herreño, que es el tango característico de la Isla del Hierro; el tango jerreño, conocido también como tango guanchero o como tango de Tenerife, que es como lo llama el doctor Juan Betancur Alfonso, 1847-1913. Y la isa tiene una cantidad de variantes algo fuera de serie. Está la isa de salón, la isa marina, la isa parrandera, la isa corrida o robada, la isa cruzada, la isa del pavo, la isa del viudo, etcétera, etcétera. Tenemos en las islas el folclore más rico del mundo, y a veces vemos que muchos grupos no pasan de isa, forías y malagueñas, entre otras cosas porque no investigan y porque es conveniente practicar la investigación, hablar con la gente, con las personas mayores. Y en ocasiones creemos que ya no hay nada más, que está todo visto y estamos equivocados. En Canarias, sobre el folclore musical, sobre cultura tradicional, quedan miles y miles de libros por escribir, miles y miles de trabajos de investigación por llevar a cabo. La segunda anotación dice: en el folclore musical canario se diferencia en 3 etapas. La primera, la etapa del folclore de tambor. Se le llama folclore de tambor porque el tambor marca el ritmo, porque en ocasiones aparecen otros instrumentos: el pito, la flauta, las castañuelas, las chácaras, etcétera, etcétera. Pero en los géneros del folclore de tambor, que son los géneros más antiguos del folclore canario, el tambor es el instrumento decisivo, el que marca el ritmo. El baile del vivo, que se toca únicamente con tambor; el conde de Cabra del Hierro, también únicamente con tambor; y después las coplas de Año Nuevo de La Gomera, que por lo menos en sus orígenes se tocaban con tambor y con chácara, ¿no? Y se siguen tocando. Queda por publicar ese gran disco, ¿no? 2 grandes discos. Uno de ellos, el disco sobre el folclore brujeril de las Islas Canarias, y el otro disco, el trabajo sobre las coplas de Año Nuevo de La Gomera, que difieren según los pueblos y que es un tema ancestral impresionante. Eso habría que hacerlo. Folclore de tambor, folclore de cuerda, y aquí en el folclore de cuerda hemos nombrado
por nombrar algunos, la seguidilla, la polca de Teno y los villancicos. Y todos conocemos la polca majorera. ¿Quién no la conoce, no? Sobre todo los majoreros. Eso está súper conocido. Hay otra polca menos conocida, que es la polca del ratón, o la polca de Tenerife. Sube a la azotea a tender la ropa. Y otra polca menos conocida, prácticamente desconocida, que se toca únicamente en Teno Alto, es la polca de Teno Alto, menudita, ¿no? Preciosa, ¿no? Que suena más o menos así. Baila la polquita, baila la polque, baila la polquita que la bailas bien. Baila la polquita, baila la polque, baila la polquita que la bailas bien. La polca de Teno va a terminar, nosotros nos vamos a descansar. La polca de Teno ya ha terminado, porque los bailadores ya están cansados. Baila la polquita, baila la polque, baila la polquita que la bailas bien. Baila la polquita que la bailas bien, baila la polquita que la tan, tan, tan. Uno de los tantos temas desconocidos y un ejemplo más de todo lo que queda por investigar en nuestro territorio archipelágico, ¿no? La polca de Teno. Luego, en cuanto al folclore de migración, pues son los temas traídos del continente americano, a la vuelta, cuando regresaron nuestros abuelos y bisabuelos, primero de Cuba, de Argentina, de Venezuela, etcétera, etcétera. Y ahí hemos mencionado únicamente algunos de ellos: el manzanillo, la chamelona, el joropo, matar la culebra. Y hay muchos más. Hablando hace poco con la cónsul de Cuba en Canarias, dentro de poco va a venir a dar con nosotros el embajador de Cuba en España, en el mes de octubre, en Buenavista. Hablando con la cónsul, le conseguimos el libro de Matar la culebra y ella me dijo que ese tema lo desconocían totalmente. No solo ella, sino que las personas que trabajan con ella en el consulado. Y los otros temas también en Cuba están prácticamente olvidados. En ese sentido, Canarias es una despensa cultural donde se mantiene gran cantidad de tradiciones. Esos temas, el manzanillo, la chamelona, el joropo, todo eso en Cuba está olvidado ya, ha desaparecido. Sin embargo, aquí lo mantenemos. El joropo es también uno de los temas característicos de Teno Alto. El joropo fue traído de Cuba el año 1918, por un señor que se llamaba Eloy Regalado González. Y él trajo la primera guitarra que se tocó en Teno Alto. La trajo de Cuba, y el joropo también. Y la gente decía que Choreloyito, porque era chiquitito, era el mayor joropero que había. Entonces él hizo dos aportaciones a la comunidad de Teno Alto. Por un lado, esa guitarra que trajo de Cuba, que fue la primera guitarra que se tocó en Teno Alto, estamos hablando del año 1918. Eso quiere decir que hasta el año 1918 los instrumentos que se tocaron en Teno Alto fueron el tambor, la flauta y las castañuelas. Y otra aportación, la afición al baile del joropo, que es un baile muy bonito. Y eso indica que en ese tiempo el joropo se tocaba no solo en Venezuela, sino que también en todas las zonas del Caribe. Cuando se celebran los bailes de cuerda en Teno Alto, esos temas no suelen faltar. La polca de Teno, el joropo, el tajaraste de Teno, el tango jerreño, etcétera, etcétera. Y el joropo suena más o menos así, no pensaba cantar, pero voy a cantar. Sí. Vamos a ver, el baile del joropo muy bonito, ¿no? Lo mismo como el joropo que no me acuerdo. No me viene el cerebro. Sí. Tú sabes cantarlo, ¿no? Por lo menos corresponde. A ver, baila el joropo, muchacha, que el guarapo se acabó, que el poquito que quedaba la vieja se lo comió. La vieja se lo comió, la vieja se lo comió. Baila el joropo, muchacha, que el guarapo se acabó. Qué vergüenza pasé ayer en casa la costurera, probándome los calzones, se me echó la cuca afuera. Se me echó la cuca afuera, se me echó la cuca afuera. Qué vergüenza pasé ayer en casa la costurera. En el filo la quebrada canta un negro con afán. Caramba, quien fuera blanco, más que sea catalán. Más que sea catalán, más que sea catalán.
En el filo la quebrada canta un negro con afán. Los cubanos y los canarios se van de maravilla. Un aplauso, ¿no? Había tirantez entre los catalanes y los cubanos, porque los cubanos con los canarios se llevaban muy bien, ¿no? Somos el mismo pueblo, la misma gente. Y cuando acabamos de trabajar se compraba medio cochino, un garrafón de ron y a pasarlo bien, ¿no? Los catalanes sabemos que son más agarrados que el carajo, ¿no? No soltaban prenda, ¿no? Por eso cantaban, los negros le cantaban esa canción. Y Jesús Guanche Pérez, que es un historiador cubano, que ha estado aquí en Canarias varias veces, él me dijo que ese era un tema, una copla muy cantada a finales del siglo XIX en Cuba, ¿no? En el filo la quebrada canta un negro con afán, caramba, quien fuera blanco más que sea catalán. Y después Matar la culebra, otro tema impresionante traído de Cuba, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y decir de Matar la culebra varias cosas, ¿no? En primer lugar, que es uno de los géneros folclóricos más interesantes de nuestro acervo folclórico musical, ¿no? Matar la culebra. Después, es una tradición milenaria. Matar la culebra fue llevada por los esclavos negros desde África hasta diversos países de América del Sur, entre ellos Cuba. Y nuestros abuelos, cuando regresaron a Canarias, trajeron, entre otras cosas, el mataculebra. El mataculebra se organizó en dos islas del archipiélago, en La Palma y también en Tenerife. En La Palma, en la parte de Barlovento, y en Tenerife, en Santa Cruz, en La Laguna, en La Orotava y en el puerto de La Cruz. Donde más perduró fue en el puerto de La Cruz. Se hizo hasta el año 1982. Pero después los que mataban la culebra fueron perseguidos, porque le decían las autoridades que no entraran en el coso carnavalero porque podía manchar a los extranjeros. Los aburrieron y dejaron de matar la culebra en 1982. Y nosotros en el año 1987, el grupo folclórico de la Facultad de Educación, publicamos un libro titulado Matar la culebra, una tradición canaria de origen afrocubana. En la Casa de la Aduana del Puerto de la Cruz hicimos una exposición muy interesante, muy curiosa, y ese año, 1997, volvimos a representar por las calles y plazas del Puerto de la Cruz la tradición de matar la culebra. Y matar la culebra constituye un antecedente de lo que conocemos hoy como teatro en la calle. Se mataba la culebra en las plazas, en las calles, en la casa de los ricos para conseguir alguna peseta, algún durito, y con esa peseta pues se ayudaba a los hermanos necesitados, se hacía un brindis, etcétera, etcétera, ¿no? Es también un tema de gran interés sobre el cual podríamos estar hablando, pues yo creo que 2 horas o 3 horas, ¿no? Muy interesante. Luego, atendiendo a su naturaleza, la tercera anotación, Jesús, ¿va controlando? Va controlando. Sí. Atendiendo a su naturaleza, podemos diferenciar entre géneros folclóricos cantados, los bailes y las danzas. Y entre los géneros folclóricos cantados hemos puesto ahí la canción del palito, que es también un tema traído de Cuba, que también podríamos argumentar y ampliar muchísimo, la canción del palito. Y Manuel Catalina, que fue el que trajo lo de matar la culebra al puerto de la Cruz, él le decía a sus hijas que la canción del palito era una canción brujeril y que el palito tronquito, que se nombra en la misma, no es otra cosa que el palo que utilizaban las brujas para ir volando desde Canarias hasta Cuba o desde Canarias hasta Venezuela, siguiendo el mismo derrotero que seguían los emigrantes, ¿no? La canción del palito, también un tema precioso. Me fui a La Habana, corté un tronquito, me hice un barquito y me vine aquí. Y fue mi suerte tan desgraciada que ni a mi padre lo conocí. Siga la rumba, siga el meneo, siga el salero, muy bien que va. Dame la cántara para la llora, ríanse ahora, ja, 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 ja. La risa de las brujas, ¿no? Riéndose todo el mundo. Y después las coplas de la Virgen de la Peña, que todos conocemos, ¿no? Un tema impresionante. Las coplas de la Virgen de la Peña representan uno de los géneros folclóricos más antiguos de Canarias. En las coplas de la Virgen de la Peña se mencionan 3 personajes importantes: la Virgen de la Peña,
Fray Diego de Alcalá y el padre Torcá, que estuvieron en Fuerteventura en 1444. Las coplas de la Virgen de la Peña o corridos de la Virgen de la Peña. Las coplas de la Virgen de la Peña se siguen cantando en Fuerteventura. La fiesta de la Virgen de la Peña es por estos días y la gente vaya a cantarla. Pero también se recuerda en la Orotava, en el Valle de la Orotava y también en La Palma. Porque al Valle de la Orotava y a La Palma fueron muchos majoreros, huyendo del hambre, de las penas, de la miseria. Y trabajaron allí, fueron a trabajar allí, ¿no? Entonces, en esos lugares, en la isla de La Palma y en el Valle de la Orotava, aparte de las coplas sacras, que tienen un sentido sagrado y tal, el pueblo, en momentos de fiesta, pues, para alegrar la cosa, también creó otras obras más sarcásticas, ¿no? Más risueñas, ¿no? Menos sacras, ¿no? Como la siguiente, ¿no? Virgen de la Peña, reina y soberana, danos nuestro auxilio, no se pierda mi alma. Yo a mis alumnos les digo, ¿verdad?, que las coplas de la Virgen de la Peña hay que cantarlas como el que está cuidando cabras en Fuerteventura. Y algunas de las coplas que creó el pueblo del Valle de la Orotava, que se lo oímos a Casianillo, que Rubén debe conocerlo, Casiano de la Cuevita. El hermano nunca estuvo allí a echarse las cuartas de vino y las ensaladas, pero nosotros fuimos muchas veces. Casiano medía 2 metros de altura y tocaba el timple. Y las manos de Casiano eran más grandes que el timple. Y uno de los temas que él cantaba eran las coplas de la Virgen de la Peña, preciosa. Ese era el estribillo. Pero otras coplas que él cantaba eran estas, ¿no? Vamos a ver. Es para coger la coyuntura. Mi padre San Diego, por su reventura, se fue de Cabrero a Fuerteventura. Mi padre San Diego, por barranco abajo, se le escapó un pie, se fue pa'l carajo. Mi abuelo decía, ánimo muchacho, cuando tengan hambre, ordeñen los machos. Virgen de la Peña, reina y soberana, danos nuestro auxilio, no se pierda mi alma. Ese confianceo del pueblo con los santos y con la Virgen también se observa en otros géneros folclóricos, como por ejemplo en el Santo Domingo. En el Santo Domingo también hay coplas también donde se ve esa confianza, porque la gente del pueblo no olvidaba que la Virgen María, San José y el Niño Jesús fueron pobres. San José era carpintero, el Niño Jesús nació en una cueva. Por esos momentos de holgorio, pues el pueblo se confianzaba con los santos de esa manera, ¿no? La manera que hemos indicado. Vamos a ver, Santo Domingo, tú no seas bobo, manda por vino, bebemos todo. Santo Domingo tiene una cabra y está contento porque no habla. Son dos Santo Domingo. Y después los cantares de Candelaria, que veremos a continuación, hay también momentos en los que se observa ese confianceo del pueblo con la Virgen. Uno de los cantares de Candelaria dice, ¿no? Vamos a ver. La Virgen de Candelaria. A ver, no así. Domingo no me ayuda, Domingo está bien. Por cantar una cosa y la otra, no sé. Sí. La Virgen de Candelaria y el Cristo de la Laguna fueron al monte por leña y no trajeron ninguna. La Virgen de Candelaria y el Cristo de la Laguna, ¿qué estarían haciendo? Eso fue muy común, ¿no? El pueblo no olvidaba eso, el origen pobre de esos personajes, ¿no? De las creencias superiores, y por eso se confianzaban con ellos y los tuteaban, como hace la gente aquí también en Fuerteventura, ¿no? Porque ya de Conde y de Marqués estamos ya hasta la moña, ¿no? Son otra raza, ¿no? Esa, y después también estamos con, sí, vamos a ver, en cuanto a los bailes, ahí hemos puesto los tajarastes, no el tajaraste, los tajarastes. Porque hay tajaraste en el Hierro, en La Palma,
en La Gomera, en Tenerife, ¿no? Y con marcadas diferencias entre sí, ¿no? Con notables diferencias entre sí. Y después los sorondongos, hemos puesto sorondongos, porque aquí en Fuerteventura hay un sorondongo de sobra conocido, tocado con instrumentos de cuerda. Al sorondongo de la Isla del Hierro se le conoce como el baile del fraile, y se toca a golpe de tambor cuando hay un tambor. Nosotros recordamos a don Ramón el Mimbre, como de unos cuantos años, tocando el sorondongo con una lechera, ¿no? En el hierro se le llama el baile del fraile. No había tambor, él cogió una lechera y tocó el sorondongo. Y después está el sorondongo de la Victoria de Centejo, otra auténtica joya cultural, ¿no? Menos conocido también. Y eso lo aprendimos en el barrio de La Vera, que es el barrio que delimita la Victoria de Centejo de Santa Úrsula, con un señor mayor ya fallecido que se llamaba don Manuel Corona. Y el sorondongo lo cantaba con esta dulzura. El sorondongo morongo del fraile, que le manda el rey al padre, que saque la hija al baile, que le gusta ver bailar, saltar, brincar, dar vueltas por el aire, riqueza cultural. Las variantes enriquecen nuestro patrimonio, nuestra cultura, y tenemos que estar orgullosos con todas ellas. Y luego, en cuanto a las danzas, hay dos clases de danza, ¿no? Tenerife es una isla muy rica desde el punto de vista dancístico, ¿no? Hay danzas con elementos centrales y hay danzas sin elementos centrales. Ejemplos de danzas con elementos centrales: las danzas de cinta. Un señor se coloca en el medio con el hastia, con la lata, con el palo. De la punta del palo penden 12 cintas de colores, y cada bailador con una mano coge la cinta y con la otra mano toca la castañeta. Se tocan con castañeta. Danza de cinta. Pero en otras danzas, en vez de cintas, son varas. Perdón, son latas, ¿no? Latas no, perdón. Danza son arcos, ¿no? Son arcos de varas de castaña. En vez de cinta, pendiendo desde la parte superior del palo, son arcos de varas de castaña. Con una mano se coge la punta del arco y con la otra mano la castañeta. Y después están las danzas de vara, que son muy comunes en el pueblo de Granadilla de Abona, en el Charco del Pino, en Chimiche, en Las Vegas. A veces son varas curvas y otras veces varas rectas. Cada dos bailadores cogen una vara por un extremo, ¿no? Con una mano la punta de la vara, el otro igual, y con la otra mano la castañeta. Y eso es un montón de figuras, la estrella, etcétera, etcétera. Y son danzas muy preciosas, con música que no es el tajaraje. Porque generalmente en las danzas de cinta y las danzas de arco, la música característica es el tajaraje, ¿no? Y son danzas muy preciosas. Y luego están las danzas sin elementos centrales, y eso significa que los bailadores van sueltos, no van agarrados a ningún elemento central. A veces llevan en sus manos chácaras, como ocurre en el baile de la Virgen de la Isla del Hierro. Otras veces castañuelas, castañetas, como ocurre en el baile de los pastores de la Isla de La Palma, o en el baile del niño de la Isla de Tenerife. Y a veces no llevan ningún instrumento musical en sus manos. Es lo que sucede, por ejemplo, en los bailes de libreas. Me estoy remitiendo principalmente al baile de libreas de Buenavista del Norte, que lo recuperamos también nosotros hace un montón de años porque se perdió un tiempo de la guerra, se dejó de practicar, y nosotros en el año 1998, en el 97 recuperamos el Mataculebra, en el 98 el baile de las libreas del lugar de Buenavista del Norte. Con esos bailes de libreas no se toca ningún instrumento musical. Los bailadores avanzan con las manos libres, siempre con música de tajaraste. Se danza con elementos centrales y danza sin elementos centrales. La cuarta anotación dice: según el contexto en el que se han desarrollado, es posible distinguir entre géneros folclóricos relacionados con el trabajo. Todos sabemos, echar un poquito para arriba, Jesús. Sí, señor. Haz algo, güey. Jesús, perdona, Jesús. Son bromas. Géneros folclóricos relacionados con el trabajo. Sabemos que trabajando se puede cantar lo que uno quiera, ¿no? Pero por ejemplo en la Florida, en la parte alta de la Orotava, la gente cuando bajaban los juncos con masas de madera y colocaban el manojo de junco encima de una laja de barranco, golpeándolo,
El junco se utilizaba para hacer correillas, para atar la viña, se majaba, ¿no? Son los asistentes, muchos de ellos cantaban punto cubano, sobre todo la gente que había regresado de Cuba, ¿no? Cantaban punto cubano. Aquí en Fuerteventura y en Higüey del Alto, cuando se cegaban los campos, se cantaban romances. En la isla del Hierro, cuando los niños y las niñas se encontraban en los caminos, después de ordeñar las cabras o después de recoger la fruta, iban cantando romances desde el sitio, desde el lugar de encuentro hasta el pueblo. Ahora bien, bueno, y otra cosa, ¿no? Los colmeneros de Teno Alto es una localidad situada al final de la isla de Tenerife. Los colmeneros de Teno Alto, cuando llevaban sus colmenas, sus corchos, que son colmenas hechas con un fragmento de tronco de árbol, horadado, ¿no? Cuando llevaban los corchos 30 o 40 kilos, desde Teno Alto hasta los asientos de la cumbre, el que tenía un burro encima del burro, si no, las mujeres a la cabeza, el corcho a la cabeza, y los hombres, el corcho sobre el hombro, ¿no? Caminando 8 o 9 horas. Para hacer el camino más transitable, más ameno, por el camino iban también cantando romances, ¿no? Cantaban romances muy bonitos. Los asientos, algunos de ellos estaban situados al pie del teide, y otros, fíjense bien, al pie del teide mocho, que era como los viejos llamaban al teide, porque el teide tiene cuerno. El pico viejo no tiene cuerno, es mocho. Se utilizaba una nomenclatura también pastoril para diferenciar las cosas, ¿no? Y con respecto al trabajo, los géneros folclóricos más característicos son los cantares de trabajo, los cantos de trabajo. Y yo puedo decirles también que no hay país en el mundo tan rico en cantos de trabajo como Canarias, ¿no? Hay una riqueza algo fuera de serie, ¿no? Tremenda, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de los cantos de trabajo? Alivianar el peso de la labor que se está realizando, ¿no? Para hacerla más fácil, ¿no? Más llevadera. Y eso lo denota la siguiente copla, ¿no? Que es una copla de Moliendo. La copla dice así: moliendo estoy sin poder, cantando sin tener ganas, porque dicen que cantando el molino se aliviana. Por lo menos en la isla del Hierro, los cantos de trabajo se nombran en gerundio: arando, segando, moliendo, moreneando, etcétera, etcétera. Los cantos de trabajo se interpretan a palo seco, sin ningún tipo de instrumento musical. Lo que no se puede hacer es arar como el arado y ir tocando la guitarra. Eso es imposible, ¿no? Y después, en tercer lugar, cada uno de los cantos de trabajo tiene una tonada especial, una tonada acorde con el trabajo que se está realizando. Para ver esto con más claridad, la tonada de los cantos del molino es así, es la siguiente, tal y como nosotros la aprendimos con los viejos maestros de la isla del Hierro. Muele, molinito, muele. Muele, molinito, muele la madre que te parió. Que el trabajo de un camello quieren que lo haga yo. Y el que acababa de moler, de fuera chico o chica, decía 7-7. Y 7-7 no es la palabra inglesa, ¿no? Sino 7-7 quiere decir: sigan cebando el molino, ¿no? Sigan alimentando el molino para que nunca nos falte el gozo. Y cuando hemos dicho hombres y mujeres, en el Hierro, al mes de noviembre se conoce como el mes de San Andrés, y eso ocurre en todas las islas, y también como el mes de la molienda. Si cada noche los vecinos de la comunidad iban a la casa de uno de ellos a ayudarles a moler. Y un viejo maestro de la tierra, que también Domingo lo conoció, aunque Domingo no diga palabra alguna, que se llamaba Juan Ponte García, cuando le preguntamos: don Juan, ¿cómo eran las casas de antes? Medio pequeñas, con los muros de piedra, el techo de colmo, con una puerta orientada al sur, y después en una esquina una cama, en la otra esquina otra cama, en otra esquina el molino, y en otra esquina el fogón. Entonces, cuando había que moler, los viejos, los padres y las madres, se sentaban en una esquina de su casa, de la casa, hablando de sus cosas, hablando del indiano que había vuelto de la migración,
de los carneros que tenía el pastor tal, de la cosecha de trigo, etcétera, etcétera. Y en la otra esquina de la casa, la juventud cantando, moliendo y enamorando. Doña Juana Pérez Armas, del pueblo de San Andrés, ella me dijo una vez, valía más una molienda que una fiesta, porque en la molienda moríamos, cantamos y enamoramos. Y muchas veces el dueño de la casa hacía una tafeña de trigo, de garbanzo, y con la tafeña brindaba a la juventud, ¿no? Para que la juventud no perdiera el tino, ¿no? Y siguiera trabajando. Entonces, antes canté una copla de moliendo, ¿no? De los cantos del molino. Una copla de cogiendo higos. Ya saben que los higos se recogían en los meses del verano y se cogían al medio o al tercio, ¿no? Eso dependía de las circunstancias, de los momentos, ¿no? Y la tonada de cogiendo higos, que es un canto característico de la Isla del Hierro, es más o menos así, ¿no? Es más o menos esto. Por las estrellas del cielo seguían los marineros. Yo me guío por tus ojos, que parecen dos luceros. Arán tiririnini, larán tiririninaina. Arán tiririnini, larán tiririninaina. En el ensayo de ayer cantamos Cogiendo Higos, Ricardo Fajardo, que hace poco presentó una tesis doctoral magnífica sobre representaciones zooláticas en Canarias, representaciones con animales y quién les habla. Y yo le dije a los presentes que Ricardo Fajardo canta, ¿no? Cogiendo higos como aprendió con su maestro, su abuelo político, don Benito Padrón Gutiérrez, fallecido hace unos cuantos años. Y yo lo canto con otro estilo porque lo aprendí con otro maestro de la tierra, con Gregorio Padrón Padrón. Y las diferencias es conveniente mantenerlas. El folclore no requiere globalización. Y lo que decíamos antes, ¿no? Las variantes enriquecen nuestra cultura, le dan prestancia a nuestra cultura. Esas diferencias locales e individuales son impresionantes, ¿no? Y hay que mantenerlas. No hay que globalizar, porque el folclore canario no es ni ballet ni ópera, ¿no? Es una cosa distinta, como veremos también dentro de un momento. Entonces, los cantos de trabajo, ¿no? Punto cubano, romance y cantares de trabajo. Después géneros folclóricos relacionados con la fiesta. En la fiesta se canta, se baila, salen las danzas, repican las campanas, se echan voladores, etcétera, etcétera. Y luego géneros folclóricos relacionados con momentos determinantes de la vida, como son el nacimiento, el matrimonio y la muerte, con momentos importantes. En esos momentos importantes se reúne la gran familia o raza, porque hay raza en la manada de cabras y en la manada de ovejas. Y también hay raza en la manada humana, hay también raza, ¿no? Hay colectivos, hay grupos, ¿no? Emparentados, ¿no? Un género folclórico relacionado con el nacimiento es el arrorró. El arrorró, ¿no? Un género folclórico relacionado con el matrimonio son las coplas que le decían a los recién casados cuando salieron de la iglesia, siempre y cuando la mujer fuese merecedora de ello, porque cuando la mujer tenía mala fama, había sido madre, etcétera, etcétera, entonces no se le decían esas coplas. Y la iglesia condenaba a la pareja a lo que se llamaban velar los novios. Y son los novios antes de casarse, de rodillas, tenían que estar delante del altar con una vela hasta que se apagara, ¿no? Entonces cuando la novia había sido decente y tenía una honestidad más o menos tal, entonces cuando salía de la iglesia había mujeres que tenían ese cometido y lo hacían por tradición y lo hacían por cariño, ¿no? Iban con una cestita de flores, de pétalos de flores, de rosas, de claveles y demás, y entonces cuando la pareja salía de la casa le tiraban pétalos, ¿no? Le tiraban pétalos y le cantaban, ¿no? Flores les tiro, flores les van, y ustedes a la noche se las entenderán. Flores al novio y a la novia, al padrino y a la madrina, y a todos los acompañados que les sirva de alegría. En casi todos los pueblos del norte de Tenerife existía esa figura, ¿no? Esas mujeres que le decían esas coplas, a veces transmitidas y otras veces improvisadas, se lo decían a la pareja que había tenido esto tal.
Entonces, estamos por allí, ¿no? Sí, la muerte, el nacimiento matrimonial y después la muerte. Género folclórico relacionado con la muerte, que yo sepa, hay dos fundamentales. Uno de ellos, los ranchos de ánima. Y aquí en Fuerteventura hubo un rancho de ánima que ya ha perdido esa función animística y se dedica a otras cosas, ¿no? El rancho de ánima de Tiscamanita. En la isla de Tenerife, a finales del siglo XIX, había un rancho de ánimas en Barranco Hondo. Y eso lo cuenta el doctor Juan Betancourt Alfonso, 1847-1913. Y luego en Gran Canaria hay todavía 3 ranchos de ánimas. El rancho de ánimas de los Arvejales, en Teror, el rancho de ánimas de Valsequillo y el rancho de ánimas de la aldea de San Nicolás. ¿Cuál es el cometido de los ranchos de ánimas? Pedir por las almas de los muertos. Rezar y pedir por las almas de los muertos. Para ayudarles económicamente a la familia, para decir una misa, etcétera, etcétera. Y con respecto a los velorios de angelitos, eso se trata de una tradición africana, que también arraigó en muchos países de América del Sur. Hay incluso cuadros de pintores donde se recoge el velorio de angelito, ¿no? El velorio de angelito en la isla de La Gomera estuvo presente hasta el siglo XVIII. La Inquisición acabó con esa tradición, la borró. Perdón, en la isla de Tenerife, ¿no? La Inquisición acabó con esa tradición. La isla de La Gomera es una isla más aislada, más tradicional, más arcaizante. Entonces los velorios de angelitos de la isla de La Gomera pervivieron hasta el principio del siglo XX. Un señor que estuvo con nosotros, que iba a la universidad, porque nosotros entendemos la universidad no como un búnker, ¿no?, sino como un mundo abierto al cual todo el mundo puede ir. Y de hecho en nuestro grupo folclórico hay médicos, hay historiadores, hay licenciados, hay maestros, hay agricultores, hay carpinteros, etcétera, etcétera. La universidad hay que entenderla así, ¿no?, como un mundo abierto, no un mundo para señoritos. ¿Y cuánto no hemos trabajado en la universidad, no? ¿Cuánto no nos hemos batido el cobre en la universidad, no? Bien, les estaba diciendo qué cosa. Velorio de Angelito, sí, que llevamos a don José. Don José nació en el pueblo de Arure. Arure pertenece a María del Rey y también es un pueblo con el cual tenemos una gran relación. Y de hecho hace años escribimos un libro titulado Las coplas de Año Nuevo de Arure, que lo escribimos quien les habla, la maestra de Arure y los niños que habían en el colegio, ¿no?, los 6 niños de primaria. Hicimos ese librito, escribimos ese libro. Tenía un libro muy bonito. Pues bien, don Julio José del Pino Cruchinea era de Arure, pero en los últimos años vivió en la costa, en Tenerife. Y nosotros cada día íbamos a la casa a buscarlo, lo llevamos a Magisterio, a la Facultad de Educación. Y allí nos enseñó a hacer tambores, también a interpretar el Tajarate Gomero, el Santo Domingo, los velorios de angelitos, etcétera, etcétera. Y don Julio nos contaba que él tuvo una hermana que se llamaba María del Pino, que era mayor que él, pero que el padre y la madre y los vecinos le hablaban de María del Pino. Y dicen que cuando María del Pino se murió, en la sala pusieron una mesita, encima unas telas de palma, y sobre las telas de palma el cuerpito de la niña, con su mortaja, con su vestidito, que la mortaja muchas veces era el mismo traje que utilizó para el bautizo, que le pusieron para el bautizo, ¿no? Empezaba a tocar la música de los tambores y de los tambores y las chácaras, y primero un brazo cogía la niña el padrino, después la madrina, después el padre, después la madre, y bailaban, ¿no? Bailaban con el niño en brazos, ¿no? Y 2 de los pies de romance que le cantaron a María del Pino, que es un dato que nos proporcionó don Julio José del Pino Cruchinea, uno de los pies de romance decía así: sube al cielo, María del Pino, y ruega a Dios por tu padrino. Sube al cielo, María del Pino, y ruega a Dios por tu padrino. Cantaban el romance y seguían. Y otro pie de romance: al cielo subes, María, y tu madre enternecía. Y yo le preguntaba a don José, ¿no?, porque siempre hay que preguntar lo que dijimos al principio, porque si no preguntamos no aprendemos. Hay alguien que cante de memoria, ¿no?, que dice, puesto para tu padre no se entera lo que está cantando. Siempre es bueno aclarar las cosas. Yo le pregunté a don José, ¿qué significa enternecía? Y me dijo él, ¿no?, que estaba triste, ¿no?, que estaba triste, que no se podía llorar, me dijo él, porque si se lloraba, la niña no iba directamente al cielo. Ya con el tiempo, los velorios de angelitos también se suspendieron en La Gomera, se prohibieron en La Gomera. Y algún tiempo después, a un hombre de Guadá es otro barrio perteneciente a Valle Gran Rey, situado más hacia la costa,
Se le murió un niño pequeñito y él quedó rascado, ¿no? Quedó rascado porque no pudo cantarle al niño los melorios de Angelito, ¿no? Y algunas semanas más tarde había un grupo de gomeros tocando los tambores, haciendo una huelga de tambores. Él los vio tocando, fue a su casa, cogió el tambor. Los compañeros cuando la vieron sabían que venía, se abrieron y él cantó un romance con el siguiente pie: un ángel mandé para el cielo y si no canto me muero. Un ángel mandé para el cielo, un ángel mandé para el cielo y si no canto me muero. Ese género folclórico relacionado con el nacimiento, con el matrimonio y con la muerte. La quinta anotación dice: en Canarias, como en todos los pueblos, existe una historia y un folclore maldito. ¿Qué significa maldito? Pues maldito significa mal visto, represaliado, censurado, marginado, olvidado, etcétera, etcétera. En Canarias, hechos históricos malditos son, por ejemplo, la represión franquista, la emigración clandestina, que son temas que han interesado a muy pocos investigadores, a muy pocos historiadores. Y en cuanto a los géneros folclóricos malditos, nosotros el año 2002 publicamos este trabajo, el año 2002, El folclore maldito de las Islas Canarias, publicación del grupo folclórico de la Facultad de Educación. Este trabajo en lo musical está formado por un libro de 174 páginas que explica el contenido de 2 CD. En estos 2 CD hay 44 temas de folclore maldito, pertenecientes al folclore maldito. Vamos a comentar tres de los géneros folclóricos malditos. Esos son, vamos a ver, los 3 géneros folclóricos del folclore maldito que vamos a comentarle. Son el entierro de la sardina, la sardina que se sacaba antes no era una sardina como la de hoy, que cuesta una partida de pesetas, como decía mi abuelo, ¿no? Y que imita un pescadito, una sardinita, un chicharrito, ¿no? Antes era distinta. Era una sardina antropomorfa, ¿no? Machanguesca. Y siempre en cada pueblo había una o más personas que se dedicaban a prepararla. La ropa era prendas de vestir viejas y se rellenaba con paja, con fajina, con hierba, etcétera, etcétera. Y al anochecer, la comitiva fúnebre iba a la casa del señor o del grupo que preparaba la sardina y la cogían. Y a veces uno se la montaba sobre la pela, la llevaba a montar sobre la pela. Otras veces se montaba encima de un macho cabrío y en otras ocasiones encima de un burro. Y con la sardina, pues la comitiva fúnebre recorría todas las calles de la población cantando: la sardina se murió, ¡oh, oh! Y la fueron a enterrar, ¡oh, oh! 25 palanquines, ¡oh, oh! Un cura y un sacristán, ¡oh, oh! La sardina se murió, ¡oh, oh! Y la fueron a enterrar, ¡har, har! 25 palanquines, ¡ine, ine! Un cura y un sacristán, ¡han, han! Después de hacer el recorrido, iban a un lugar alto, instituido por la tradición, y ahí quemaban la sardina, ¿no? Y eso ocurría así para que todo el mundo contemplara de qué manera se acababa con el mal, se erradicaba el mal. Porque el mal a veces era visto como algo abstracto, el mal en general, y en otras ocasiones como algo concreto. Eso quiere decir que cuando el cura del pueblo era un pillo, o cuando el alcalde del pueblo era un sinvergüenza, eso respectivamente la cara de la sardina la hacían aparentar con la cara del alcalde, del cura, etcétera, etcétera. No en todas partes se quemaba la sardina. En el sitio donde vivo yo, el Valle del Palmar, en el Palmar se quemaba la sardina, pero en Teno Alto no se hacía la sardina. Y en Baja y en Trigaiga, en los Relejos, lo que se hacía era derriscar la sardina, la lanzaban en el barranco, que es también otra forma antigua de vivir. Otro género folclórico maldito está representado por un tema precioso, las coplas de la República, que eran las coplas que cantaba el proletariado agrícola del Valle de la Orotava en tiempo de la Segunda República. Con respecto a las coplas de la República, para nosotros y para la gente mayor, las coplas de la República fueron un homenaje a los majoreros que sorribaron las tierras del Valle de la Orotava
para hacer fincas de platanera y que trabajaron en los hornos de cal. Era un homenaje para ellos, ¿no? Los majorreros al principio fueron mal vistos, y fueron mal vistos por dos razones. Primero, porque eran pobres, y en segundo lugar, porque eran distintos, ¿no? Eran diferentes. Hay gente que se acuerda de ver a los majorreros, personas mayores que nosotros conocimos, don Anselmo Fariña, que dio clases en la escuela de magisterio, que vivió muchos años en Los Realejos, que se acordaba de ver a los majorreros en los descansos con su camello jugando al palo, ¿no? Espigados, altos y demás. Entonces, eso por un lado. Las coplas de la República. Vamos a ver si vano la cosa ahí. Es que son tantas cuestiones que uno se despista, ¿no? Que nos despistamos. Sí. Entonces, para nosotros y para la gente mayor, fueron un homenaje a los majoreros. Y vuelvo a decirlo, ¿no? Los majoreros al principio fueron mal vistos, por las razones que apuntábamos. Pero con el tiempo, los majoreros se integraron con la población pobre, con la población proletaria del Valle de la Orotava, y todos ellos cantaron las coplas de la República. Unas coplas que también están en ese trabajo en lo musical y que son de un contenido tremendo, impresionante. Y muchas de ellas continúan vigentes en la actualidad. Los condes y los marqueses y los que tienen millones no se acuerdan de los pobres, sino cuando hay elecciones. Quítese rico el sombrero, que va al entierro a pasar. Es el cuerpo de un obrero que ha muerto de trabajar. En el cielo manda Dios, en la tierra manda el clero, y en el puerto de la Cruz, Florencio Sosa Acevedo, un líder sindical tremendo, un gran luchador. Florencio, como el Che Guevara, lo tenían todo, belleza, inteligencia. Pero todo eso ellos lo pusieron al servicio de la gente con menos posibilidades, ¿no? De la gente más pobre. Y otra copla de la República, que alguien escuchó a un señor mayor que fue a cantar el Palmar, y dice así: en lo más alto del Teide hay un letrero muy grande que dice que los canarios no son esclavos de nadie. Las coplas de la República, tremendas, ¿no? Y luego los cantares de Candelario. ¿Quién no conoce los cantares de Candelario? Tremendas, ¿no? En Candelaria, antiguamente y todavía hoy, se celebran dos fiestas. La fiesta del 2 de febrero, que es la fiesta de la aristocracia, y la fiesta del 15 de agosto, que es la fiesta popular. Doña Manuela, la famosa curandera de San Benito, ella llamaba a la fiesta del 15 de agosto, le llamaba la fiesta de las 2000 cagadas, porque iba tanta gente. En aquel tiempo no había servicios públicos para ordenar ni para otras cosas, todo aquello que era imposible, ¿no? La fiesta de las 2000 cagadas. Y era en la fiesta popular, en la fiesta de agosto, cuando se cantaban los cantares de Candelaria. Se conocen miles de cantares de Candelaria, porque yo a mis alumnos durante años y años los estuve trabajando ese tema. Miles y miles de cantares de Candelaria. Tremendo, ¿no? Y esa es una muestra fehaciente de la gran capacidad imaginativa y creativa de un pueblo que era campesino y analfabeto. Miles y miles de cantares de Candelaria. Dice todo el mundo que las peores cantando los cantares de Candelaria eran las mujeres. Las vías de antes, ¿no? Esas mujeres coraje tremendo, ¿no? Y que cuando encontraban a un cura por la arena de la playa o por la arena de la plaza, le atravesaban el cango, lo acorralaban y le cantaban los cantares de Candelaria. Los más característicos, los cantares de Candelaria más característicos son aquellos dirigidos contra los curas. Y son los más característicos por varias razones. Primero, porque los curas prometían una cosa y hacían todo lo contrario. En segundo lugar, porque cuando la iglesia se refinaba, se prohibía que los romeros, si la gente que iba a la fiesta de Candelaria, pasara la noche en la casa de la Madre Amada. Y en tercer lugar, porque siempre el clero ha tenido una tendencia de arrimarse a los poderosos, ¿no? A los ricos. Entonces la gente encontró en el canto, como tantas veces, su forma más característica de denuncia y de protesta.
Lo que vi en Candelaria me causó risa. El cura con la polla tocando a misa. Tocando a misa, niña, tocando a misa. Lo que vi en Candelaria me causó risa. La criada del cura le dice al cura: qué hermosa polla tienes pa' una fritura. Pa' una fritura, niña, pa' una fritura. La criada del cura le dice al cura: la criada del cura de la Perdona se cayó de la cama por calentona. Por calentona, niña, por calentona. En aquel tiempo ir a Candelaria es una cosa impresionante, ¿no? Era como el que sea para Cuba o para Venezuela, porque la gente apenas salía, ¿no? Y había un gran énfasis en ir a Candelaria. Y se iba caminando en camiones, y en cada camión 50 romeros, los camiones adornados con banderas, con hojas de palmera, etcétera, etcétera. Esos son algunos de los temas del folclore maldito que hemos puesto, ¿no? Luego viene el apartado número 6. Dice: es destacable la riqueza concerniente a los instrumentos musicales tradicionales, pudiéndose establecer la siguiente clasificación. Es una clasificación que crearon a finales del siglo XIX un grupo de musicólogos alemanes: idiófonos, aerófonos, membranófonos y cordófonos. Los idiófonos o autófonos son los instrumentos que funcionan casi por sí solos, los idiófonos o autófonos. Y ahí están las chácaras, las castañetas, las sonajas, las campanas, la huesera, los cencerros, los callaos, las maracas, etcétera, etcétera. Y este es un instrumento, yo lo he traído, ¿no? Porque usted me pidió que lo trajera para acá, para Fuerteventura, ¿no? Los callaos es uno de los instrumentos más antiguos que ha conocido la humanidad. Entonces los callaos se han tocado en muchos lugares de las islas hasta nuestros días, al menos hasta mediados del siglo XIX. El sábado santo, cuando resucitaba el Señor, en la misa, el cura en un momento determinado estaba de espalda y decía: gloria in excelsis Deo, y toda la gente ¡bien!, tocando las tortas. Pero había muchas mujeres que previamente habían ido a la playa y habían traído los callaos. De esa manera el aplauso era mucho más contundente. ¡Bien! En los cantares de Candelaria, uno de los instrumentos musicales más característicos son los callaos. Vuelvo a repetir, un instrumento tradicional, milenario, que también forma parte de nuestro folclore, porque en el folclore canario, aparte de timples, hay un montón de instrumentos más. Entonces, el instrumento más característico de los cantares de Candelaria eran los callaos de la mar, ¿no? Virgen de Candelaria, Virgen del Pino, dame fuerza en la polla como al cochino, niña, como al cochino. Virgen de Candelaria, Virgen del Pino. Los idiófonos. Después los aerófonos, que son los instrumentos musicales que funcionan mediante una corriente de aire. Se llama Manolo. ¿Esto de alguien? ¿Esto de quién es? Es mío, mío. Manolo se llama. Yo lo hago. Los aerófonos funcionan mediante una corriente de aire. Ahí están los pitos. Creo que es un cura. ¿Quién? Creo que es un cura. Los pitos, las flautas, hay flautas de madera, de caña, de metal, etc. No toda una variante. Los bucios, los pitos de cuerno, y el acordeón funcionan mediante una corriente de aire. Los pitos de cuerno son también un instrumento milenario. Y en el puerto de la Cruz se usaron hasta los años 50. Se hacían con un cuerno de vaca, con una boquilla de caña. Se iban a buscar al matadero. Y las cuadrillas de jóvenes, cuando iban a las misas de luz, que se celebraban durante 9 días, iban por las calles mandando sus regazos a las puertas, cantando cantares desvergonzados y tocando los pitos de cuerno, ¿no? Para que la gente se despertara, para que todo el mundo se despertara y fueran todos a la misa de luz. Y con respecto a los bucios, la palabra más conocida, ¿no hay un bucio por ahí? Sí, está ahí, me parece. Lo tengo dentro de la tarea. La palabra más conocida es bucio. Lo tenía aquí, estaba escondido. Me puso miedo.
el bucio, ¿no? Es como se conoce en todas las islas prácticamente, pero en el Hierro se le llama bocina. En La Palma, bucio y fotuto. Fotuto es una palabra traída de Cuba. En la isla de Gran Canaria, antiguamente se llamaba caracoles. Y aquí en Fuerteventura también caracoles. Y en la isla de Gran Canaria se diferencia entre caracoles de mar y caracoles de tierra. Esto es un caracol de mar. Y lo tocaba sobre todo la gente que vivía cerca de la costa. Porque como los pueblos del interior, no hay bucio de mar, pues entonces se utilizaban, no sé si lo traen. Fuera de la mesa. ¿Eh? Se quedó en la mesa. En la... Mesa Ah, lo de allá, ¿no? Sí, bueno, los pitos de tierra, los caracoles de tierra no son otra cosa que un fragmento de caña huecado. Lo limpiaban por dentro y eso sonaba como si fuese un bucio de mar, ¿no? Eso, un bucio de mar, caracoles de mar y caracoles de tierra. Y luego en Taborno, eso también lo recogemos en el libro nuestro titulado El bucio en Canarias, lenguaje y cultura. En ese libro también se habla de unos bucios hechos con cogollos y piteras, utilizados en la parte de Taborno, en Anaga. Allí en Taborno hubo mucha influencia majorera, mucha presencia majorera. Pues también en Taborno, a ese instrumento musical se les llama también caracol, ¿no? Caracol de pitera. Así que la diversidad es bastante considerable. Los aerófonos, ¿no? Hemos señalado el bucio y los pitos de cuerno. Luego los membranófonos, que son los instrumentos musicales que tienen una o dos membranas. A la membrana se le llama también cuero, uno o dos cueros. Y también uno o dos parches, eso depende de la nomenclatura que quiera utilizar cada uno. Los tambores tienen dos parches, tienen dos cueros, y la tipología de tambores que hay en Canarias es una cosa tremenda. Son diferentes los de La Palma, los de La Gomera, los del Hierro, los de Tenerife. Es una cosa sorprendente, ¿no? Y luego hay membranófonos que tienen una sola piel, un solo cuero. Es el caso de las panderetas y los panderos. Los panderos están más ornamentados que las panderetas. Y yo recuerdo un pandero del Amparo, que también describe Olivia Stone, y ese pandero, por la parte interior, tenía unos cuantos travesaños de madera, y en esos travesaños se trababan campanillas y también cascabeles, ¿no? Iban ahí, ¿no? El sonido era muy diferente, ¿no? Era muy distinto. Entonces, instrumentos musicales con una membrana, instrumentos musicales con dos membranas. Y luego los cordófonos. Los cordófonos, ahí entrarían las guitarras, los timbres, los laúdes, el violín, la contra, la mandolina, etcétera, etcétera. Que son los instrumentos musicales que llevan cuerdas. Y por último, la séptima notación dice: en Canarias hay géneros folclóricos de procedencia africana, como por ejemplo el mataculebro. Género folclórico de procedencia europea, el vals, el ciote, la folía, la malagueña, la polca, etcétera, etcétera. Y americana, la rumba, la habanera, el punto cubano, etcétera, etcétera. Y después sus orígenes históricos, los orígenes históricos de esos géneros folclóricos, el de algunos de ellos se remontan a la prehistoria, es decir, al tiempo de los viejos guanches. Son muchos los investigadores que han comentado que los viejos guanches bailaban ya el tajarate y el sirenote. El de otros a la antigüedad, al tiempo de los romanos. Es el caso, por ejemplo, de la tradición de correr los carneros, que se remonta a las fiestas lupercales, que tenían lugar en la antigua Roma. Todavía en el Hierro salen los carneros, y hasta los años 60, en las Portelas, en el valle donde yo vivo, en el valle del Palmar, también salían los carneros, ¿no? Jóvenes vestidos con saletas de pino y con cuernos, y recorrían los pueblos y los campos para transmitir la fecundidad, ¿no? Es también una tradición que se remonta a la antigüedad, ¿no? Y también a la antigüedad hay otros temas que también están presentes en la misma. Luego el origen, los orígenes históricos de otros géneros folclóricos se remontan al medievo, a la época medieval. Por ejemplo, el canto para llamar a las abejas, que también se me pasó, ¿no? Hay textos medievales de los siglos X y XI donde se habla del canto para llamar a las abejas, para que las abejas se metieran dentro del corcho. Salía el enjambre de la colmena y había que recogerlo. Para que se posara le tiraban tierra o le tiraban agua.
o tocaban tambores, algún instrumento escandaloso, o tocaban bucio. El enjambre se posaba y se iba con el corcho. Casi siempre un corcho liviano, de pitera, de higuera, de drago, etcétera, etcétera, que no pesaba mucho, porque a veces el enjambre se posaba en el quinto carajo, lejísimo, y había que subir, ¿no? Para recoger el enjambre se utilizaba un corcho livianito, ¿no? El corcho, antes de ponerlo delante del enjambre, se untaba con miel, o bien con cera, o bien con tomillo borriquero, algo que le gustara a las abejas. Y se cogía el corcho, se ponía enfrente del enjambre y se cantaba. Vuelvo a repetirle que es una tradición que se remonta como mínimo a los siglos X y XI. No me extraña que los romanos hicieran lo mismo y que antes de los romanos ocurriera igual, ¿no? Y el colmenero cantaba: casita nueva, casita nueva, casita nueva, golpeando en el corcho: casita nueva, casita nueva, entren todas, que entró la maestra, entren todas, casita nueva, casita nueva. Y hay una gran cantidad de variantes, de variedades para llamar a las abejas, ¿no? Otra variante: vejita, vejita, entra en tu casita, vejita, vejita, entra en tu casita. Las colmenas antiguas eran diferentes a las actuales. Hoy se emplean cajas, pero en otro tiempo se empleaban corchos. Y esos corchos son idénticos también a los que utilizaban los romanos, ¿no? Son tipos de colmenas muy antiguos. Y dicen los viejos colmeneros que la miel de corcho es mejor que la miel de caja. Y yo le he dicho a los colmeneros, lo dije también otro día en la Casa de la Miel, delante del consejero de Agricultura del gobierno de Tenerife, le dije, ¿no?, que hay que potenciar, que hay que promocionar las dos formas de miel. Por dos razones. Primero, porque la miel de corcho es mejor que la miel de abeja. En el segundo lugar, porque el mercado es muy amplio. Y como es mejor, hay gente que tiene dinero y puede comprar también ese tipo de miel. La miel de corcho, que es más sabrosa. Y también dicen los viejos que la cera de corcho es mejor que la cera de caja. Las cajas aparecieron recientemente, en los años 50, por la influencia americana, pero antes no había caja, había corcho. Fragmentos de tronco ahuecado, que podían ser de diferentes especies vegetales, de distintas especies vegetales. Sí, bueno, a la antigüedad, ¿no? Perdón, a la antigüedad, también la costumbre para llamar a las abejas. También géneros folclóricos que se remontan en el medievo, a la época medieval, la costumbre de cantar los romances, también el canto para llamar a las abejas, que tiene un origen más antiguo, y el Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo de la Calzada vivió en el siglo XII después de Cristo, en plena época medieval. Su nombre era Abraham de la Rioja. El Santo Domingo se introdujo en las islas después de la conquista. Y hay Santo Domingo en varias islas del archipiélago, con diferencias entre sí. Hay Santo Domingo en El Hierro, en La Palma, en La Gomera, en Tenerife y en Lanzarote, con distingo. Por ejemplo, el Santo Domingo de Lanzarote se baila en rueda con música de instrumentos de cuerda, el de Lanzarote. Sin embargo, el Santo Domingo de La Gomera se baila en doble fila con música de tambores de guitarra, ¿no? Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Y después hay género folclórico que tiene su origen en la modernidad. En el siglo XVIII llegaron a las islas, se incorporaron al acervo folclórico musical de las islas, temas como la isa, la folía, la malagueña, etcétera, etcétera. Y en el siglo XIX otros, la polca, la mazurca, la polca mazurca, el ciote, etcétera, etcétera. Así que también esa cuestión cambia. Yo creo que hay alternativa para el folclore musical canario. Claro que hay alternativa, ¿no? Entonces nosotros apuntamos aquí que la alternativa al folclore musical canario no la vamos a encontrar en los medios de comunicación representados por unos programas de televisión repetitivos, nada didácticos, no sirven para enseñar al pueblo, a pesar de que se hacen con el dinero del pueblo, y chabacanos, dirigidos por personas que, entre otras, desconocen la gran riqueza y variedad de nuestro folclore. Ahondando en lo dicho, los grupos y los programas de televisión raramente
suelen ir más allá de isas, polías y malagueñas. Y de qué manera se idealiza, se rinde culto a los cantadores y grandes tocadores de timbre, grandes entre comillas, da la impresión de que no hay nada más. Y cuando un grupo va a actuar, se nombra a los cantadores y al tocador de timbre, y a los demás ni un carajo. Eso no ocurría en tiempos de los viejos. Lo señalado, aparte de investigar, es rarísimo el grupo folclórico que investiga, es muy raro que investiga, se copian unos a otros, piensan que ya está todo hecho cuando queda una fortuna por indagar, por investigar, por incorporar. Y es bueno que cada grupo trabaje en su zona, para que el folclore de su zona no se pierda. Lo señalado, aparte de investigar, expresa nuestro entender que estamos olvidando la esencia del folclore, una expresión del corazón, un sentimiento popular en el que cabemos todos, el que toca el timbre del escándalo y el que toca el timbre, el que canta como una diosa y el que canta. Todos debemos estar presentes y valorados. Se busca ansiosamente el protagonismo, el escenario, ser rico y famoso frente a lo que pretendían los viejos con sus parrandas y demás celebraciones. Ser felices, pasar ratitos entrañables. Pensamos que la alternativa para el folclore musical canario se encuentra en la educación. Meter el folclore musical canario, no solo el folclore musical canario, sino toda la cultura tradicional, en todos los centros educativos de Canarias. La infantil, la primaria, los institutos y sobre todo la universidad, ¿no? Sobre todo la universidad, meterlo ahí, ¿no? Si eso se hiciera, espectáculos públicos que a veces son deprimentes, como la romería, las ofrendas florales, los bailes de magos, ganarían en dignidad y en autenticidad. La educación es la gran salida para el mundo de la cultura tradicional. Meterlo ahí. No en plan para pasar el rato, sino de una forma continuada. Recuerdo para contarte lo que el último día de Canarias, en La Aneja, que es el colegio que está al lado de la Facultad de Educación, los niños cantando boleros, cantando malagueñas, cantando tal, cantando cual, ¿no? Y eso lo dije al director y también a las maestras. Pero si los niños lo que tienen que hacer es dedicarse al folclore infantil, que el folclore infantil es una riqueza tremenda. Y me dijeron, don Manuel, ¿y eso cómo se hace? Pues eso se hace encargándole a los niños y las niñas que hablen con sus madres y con sus abuelas. Y si un día al colegio tiene que venir la abuelita de Pepito, viene y ella nos enseña pues, los temas folclóricos infantiles que conocen. Y eso, esa es la gran alternativa. Pues muchas gracias por su atención. De trabajo, Canarias es el país más rico del mundo y que cuando uno coge la talega o la mochila y se pone en las botas de caminar y se recorren los caminos, se ve con la gente, parece un montón de temas. Cuando nosotros hicimos eso, una de las tantas veces, encontramos en el Hierro cantos de trabajo como meciendo la leche, porque la leche se mecía desde el tiempo de los guanches para obtener la manteca de ganado. Y la leche se ha mecido hasta hoy. Pero la única isla donde se cantaba meciendo la leche es el Hierro. Y también en el Hierro encontramos otro canto de trabajo impresionante, espantando a los cuervos. Porque hoy apenas hay cuervos. La bestia humana ha acabado hasta con los cuervos. Pero en otro tiempo había cuervos a punta pala, ¿no? Y había que espantar a los cuervos, se llevaban las piñas de millo, las espigas de cebada, los pollos, los huevos y demás. En la isla de La Gomera localizamos cantos de trabajo para llamar a las setas en el monte. Cantos de trabajo para llamar a las setas en el monte. En la isla de Tenerife, cantos de trabajo para llamar a las abejas, que posiblemente ocurría en las otras islas. Y también en Tenerife, cantos de trabajo conocidos como rebuscando papas. Rebuscando papas. Las mujeres de la costa y de parte del sur de Tenerife y sus niñas iban al rodeo, a la parte de los rodeos,
Después de recoger las papas, rebuscar papas. Pedían permiso y con un cestito y un saquito iban mirando la tierra a ver si encontraban alguna papita. Y esas papitas les permitían comer durante 4 o 5 días, ¿no? Maravaya, vaya, vaya, el que busca siempre halla. Maravaya, vaya, vaya, el que busca siempre halla. Maravaya, vaya, vaya, el que busca siempre halla. Y luego en el Puerto de la Cruz, no sé mucho, también supimos de otro canto de trabajo, vendiendo pollo. Y en Buenavista del Norte otro canto de trabajo, vendiendo pollanca, ¿no? ¡A los pollitos! ¡A los pollitos! Hoy sí llevo, mañana no lo sé. ¡A los pollitos! ¡A los pollitos! Hoy sí llevo, mañana no lo sé. Y los pollitos eran un elemento fundamental, pues después se convirtieron en gallos o en gallinas, porque en ese tiempo no había carnicería, no de supermercado. Y había que tener las gallinitas en casa. Y si venía el hermano de la guerra o de la emigración hecho polvo, se cogía una gallina, se mataba, se hacía una sopita, un arroz con carne, y el hermanito se ponía más contento con unas papas, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Me queda conocer. Y eso, preguntar, ¿no? Tenemos que preguntar y recordar eso, ¿no? Que quedan cientos y cientos y cientos de trabajo e investigación por llevar a cabo. Yo le dije a Jesús que preguntara si alguien quisiera, si alguien preguntar alguna cosa, dígame. Perdón, Sí. yo no solo hacer una referencia, si dentro del canto del trabajo está el canto de la morena. ¿El canto? De la morena. Sí, el canto de la morena es otro canto de trabajo. Eso en el hierro se llama moreneando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, morenita! ¡Oh! ¡Morenita al pulpo! ¡Sale, murión, de tu cueva que te pica la morena! ¡Oh! ¡Oh! Ese es otro canto de trabajo. Uno de los tantos cantos de trabajo que hay en el cielo. El país más rico del mundo en cantos de trabajo. Sí, por eso cuando vemos que ciertas cosas no salen de pe a pa, da mucha pena. Dígame. El tema de los aerófonos me atrae bastante, llevo tiempo sobre el rollo. Y ¿sabes? Los pitos, los aerófonos no solo tenían una función musical, lúdica, sino de comunicación, ¿no? Cumplían también un servicio. Sí, yo no les dije que este bucio tiene su historia, como cada cosa, ¿no? Cada cosa tiene su historia. Este bucio me lo regaló a mí Samuel Acosta Armas, que es del Hierro, que tú estabas ahí cuando él me lo regaló, ¿no? Y le dije, Samuel, es un disparate, esto lo encontró tu padre en el norte de la isla del Hierro, en una cuevita, ¿no? Pero Samuel se empeñó, Samuel son muy amigos, y él me dijo, en tus manos es donde mejor va a estar y donde más se va a conocer. Es en la parte del Charco Azul, al norte de la isla del Hierro, en una cueva. El padre de Samuel, que se llamaba Belio Acosta, un gran artesano, un día caminó por ahí y encontró el bucio. Y este bucio estaba allí para avisar a las personas que estaban pescando en el mar con cartucho, porque eso estaba prohibido. Pero había que pescar con cartucho, porque las penas eran mucho. Entonces cuando veían a la Guardia Civil tocaban el bucio. Y ya la gente que estaba pescando en el mar sabía que había un peligro. Y luego con el silbo le decían, tengan cuidado que viene la Guardia Civil. Se compaginaban las dos formas de silbo. El lenguaje buceado con el lenguaje silbado. Y los sonidos también de los pitos, de aquí en Gran Canaria, decían flautas o gaitas. Sí. Flautas o gaitas, lo mismo. Sí. En algunos lugares le dicen gaitas. O flautas. Y en el Hierro estaban las silbaderas, que la nombran también pastores de reino con almira de pino, que es la corteza. Sí. Para comunicarse. Hay una gran cantidad de instrumentos musicales, toda una riqueza tremenda. Sí. ¿Hay más preguntitas? Sí. No. Sí. Antes hablaba de que se enamoraban en el molino. Sí. Aquí en Fuerteventura he oído yo hablar también de la molienda en bote, que se llamaba, en las taonas. Sí. Se colocaban hombre y mujer y iban cantando y enamorando, arrimando la mano siempre, el hombre encima de la mujer, para moler y entonces el animal se sustituye por las del Hierro eran moliendas domésticas y también moría un hombre y una mujer. El hombre ponía la mano debajo y la mujer encima y morían, ¿no? Y se turnaban, un ratito moría una pareja, después otra y después otra, ¿no? Sí, se añoran mucho esas moliendas y se cantaban. Cantar es satírico muchas veces, a veces cantar es impresionante, precioso, ¿no? Muy bonito, ¿no? Hay auténticas joyas culturales, muchas de esas coplas, muchos de esos cantares del molino. Y todavía se conservan parte de esos valores, los viejos molinos que se metían dentro de una tolda. La tolda podía ser de piedra o de madera. Y después el palo que se usaba para darle vuelta al molino
era conocido como el jeren, ¿no? Y la lavija era el hierrito o el trozo de madera de escobón que sujetaba la muela de abajo con la muela de arriba. Sí. Este molino es de piedra, este molino es de piedra, y la lavija es de escobón. Y la que muele a mi lado, y la que muele a mi lado, la dueña de mi corazón. En la manera de Santos Morinos se le llama trujane, porque la gente se picaba mucho, ¿no? Se picaba, era gente muy jodedora, le decían trujane. Eso lo recogimos en Arule también. Y trabajamos muchos años, una gente impresionante. Casi todos han muerto. Entonces me da pena ahora ir, por ejemplo, a San Andrés y a Arule, ¿no? Porque aquellos viejitos que tanto nos ayudaron, que nos miraban cariñosamente, ya se han ido. Se han ido caminando por el caminito del Sol de los Muertos. Miren, nos quedan 5 minutitos, si a alguien le queda alguna preguntita. Porque dígame. Así como hemos hablado de fusiones que ha habido con América Latina, con Cuba, ¿no? Sí. De la gente que emigró y luego volvió. Sí. Yo tengo entendido, no sé el fundamento serio que tiene eso, que también hubo una población fuerte de Canarias que se fue a Luisiana, una parte, ¿no? Y los Cajún, que ¿no? fueron fundadores como de los actuales Cajún, que incluso que había una familia de Telde que fusionan ese acordeones, y son unos acordeones que se llaman Falcón, porque eran de ese apellido y se utilizan en esa música. Entonces quería saber si esa gente también, algunos que regresaron, aportaron también alguna variación, ¿se conoce si aportaron también alguna variación, alguna cosa? Sí, no solo aquí, sino también en otras islas. En Luisiana hay una gran influencia canaria, pero hay también influencia canaria en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en Cuba, ¿no? En un montón de países. Por ejemplo, en el Amparo, que es un barrio de Cabo de los Pinos, ahí se tocan 2 clases de tajaraste, que son bailes de cortejo, que se tocan uno después del otro. Uno es el baile corrido y otro es el baile sentado. Durante mucho tiempo el corrido y el sentado se tocaron con tambores y con flautas, ¿no? Pero cuando empezaron a llegar los indianos cubanos, ellos trajeron los acordeones y el acordeón acabó suplantando la flauta. Ya en el Amparo, desde hace muchos años, el tajaraste no se toca con flauta, sino que se toca con acordeón. ¿A día de hoy? Sí, acordeón y tambor. Y nosotros en el grupo nuestro también lo tocamos con acordeón y con tambor, que fue así como lo aprendimos. Eso ocurrió en muchos sitios. Y hay 2 clases de acordeón, el chiquitito, el acordeón de botones, que el Lanzarote se llama forito, y después el acordeón de teclas, que es mayor, ¿no? Que es mucho mayor, ¿no? Sí. Bien. Porque una pregunta, antes mencionaste el tema de los trujanes en La Gomera. ¿A qué le llamaban los trujanes en La Gomera? Un truján es un mal bicho, ¿no? Este es un truján, ¿no? Un pillo, ¿no? Un pillo. Y como los cantares eran tan picantes, tan jodedores, por eso le llamaban trujanes. En Gran Canaria, Pepe Guedes, que es un pastor de la zona del sur, también era los cantares así, que sean coplas pequeñitas, lo llamaba trujanes. Trujanes, pues en La Gomera igual. Ahí en Arule también un gran pueblo también, donde queda muchísimo por investigar. Nosotros publicamos el libro Las coplas de Años Nuevos de Arule, que es un tema propio de la Navidad, ¿no? Escribimos el libro en colaboración con los chicos del colegio, que también los chicos del colegio entrevistaron a sus padres, a sus abuelos y demás. O sea, ese trabajo de investigación se puede hacer en cualquier sitio. Y lo que dijimos, ¿no? Que queda ahí un montón de repertorio por recoger. Dígame. ¿Nos podría decir algo que aunque sea de pasada sobre el baile del pámpano roto? Sobre el baile del pámpano roto. Yo creo que yo soy lo mismo que ustedes, pero no sé demasiado. Y saben, yo también de los viejos aprendí eso, que cuando sé de algo, hablo, y que cuando no sé algo, no hablo. Y no soy como aquel que no sabe de nada y habla de todo, ¿no? Que es un enterado. No me interesa. Si yo hubiese trabajado el pámpano roto, y si tuviera información, yo le indicaría algo. Pero es un tema que no he investigado. Pues hay otra gente que lo ha hecho. Sobre el pámpano roto. Sí, sobre el pámpano roto. Hay 3 informaciones. Sí. Está la información más antigua, que se hacía con un baile de buclillas y con la hoja de ñamera en Guayadeque. Sí. Hay otra información que se hacía
el mismo baile, pero se bailaba de pie y la hoja de ñamera, en vez de con el miembro, se rompía con el pie, en Tamaracén, y que se bailaba con una tonada que debe ser muy parecida así, ¿no? Así no lo sé. ¿No? Yo como no lo sé no puedo decir. Es sé que Lothar Siemen le ha dedicado algo. No, pero esto es una le han dedicado algo. Sí me han dicho también que es un baile brujeril, por el hecho de que se bailaba en cuclilla, como el baile del gorgojo de Tenerife y como el baile del gorgojito de la isla de La Palma. Y lo que decíamos antes, ¿no? que uno de los temas pendientes por prodigar, ¿no? y por publicar en Canarias es el tema del folclore brujeril en las Islas Canarias. Que hay toda una riqueza, todo un mundo. Eso habría que hacerlo. Todas vinimos, todas estamos, menos María, la bruja de los llanos. Bueno, creo que para lo que me han pagado...